bueno, a partir de las primeras charlas que tuvimos surgió esta idea de hablar de la comunicación, porque prácticamente en todas las ediciones anteriores de este nuevo ciclo de este año se tocó lateralmente el tema y dijimos, bueno, vamos a encararlo de lleno. ¿Y qué tema, la comunicación? ¿Qué tema? Quizás el tema más estudiado por las ciencias sociales y los estudios culturales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, la cuestión de la comunicación. Y es curioso, no es que antes no se hablara de comunicación, pero se dieron una serie de fenómenos el siglo pasado que hicieron que se convirtiera en la reina de los estudios culturales. ¿Sabes por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial se hace popular la radio. O sea, se inventa antes de la Primera Guerra, pero se desarrolla masivamente después de la Primera Guerra Mundial. Y eso generó un fenómeno, digamos, de comunicación de masas, de comunicación masiva, que fue completamente novedoso en la historia de la humanidad. O sea, ¿no? Entonces, de golpe hay un par de datos, ¿viste? Ahí en los años 20, de haber 5.000, 6.000 radios en el mundo, pasó a haber más de 20 millones. O sea, fue un fenómeno explosivo como lo ha sido la televisión y luego Internet, ¿no? Y eso hizo que se empezara a estudiar la cuestión de la comunicación como un fenómeno masivo. Sin embargo, el problema de la comunicación es un problema humano desde el fondo de las raíces de la existencia del ser humano. Pensemos, por ejemplo, que incluso antes de que el hombre pudiera elaborar un lenguaje articulado y un idioma, se comunicaba, ¿no?, a través de, por ejemplo, las pinturas rupestres, y buscaba expresarse, ¿no?, y contar su vida y dejarla registrada. Y hoy es re loco eso, pero hoy las cuevas donde hay pinturas rupestres son de los lugares más visitados en todo el mundo. Porque básicamente la comunicación es un fenómeno social, digamos, es un fenómeno que expresa las relaciones que establecemos entre nosotros como seres humanos, y eso produce la posibilidad de interactuar, ¿no? Es muy difícil definir qué es la comunicación. Más vale, como estamos en filosofía, es mejor, es más prudente, más vale, digo yo, re pueblerino, más vale hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la comunicación? ¿Cuáles son los alcances de la comunicación? Pero también cuáles son sus límites, ¿no? Es decir, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Lo que yo digo es lo que el otro entiende? ¿Cómo puedo saber eso? Muchas veces decimos más con lo que no decimos. Completamente. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? Intencional o inconscientemente. No, totalmente. Todo el tiempo estamos comunicando algo, ¿no? Todo el tiempo comunicamos algo. Pero ha sido el habla la gran herramienta, el gran vehículo para poder decirlo, porque da la sensación que ahí radica nuestra perdición como especie animal sobre la Tierra, porque uno encuentra en los animales que instintivamente son mucho mejores que nosotros. Digo, ¿cuánto daño o no nos ha hecho el habla? Esto es muy interesante porque ahí podemos pensar cuál es el lugar del lenguaje, ¿no? Del lenguaje y qué tipos de lenguaje hablamos y cómo, digamos, este fenómeno de los idiomas o de las lenguas hace que nos podamos encontrar, pero también que nos lleguemos a desencontrar hasta el punto de matarnos, ¿no? Y eso me parece que está buenísimo para conversarlo, porque a mí me gusta siempre pensar, para poder pensar otra cosa en estos tiempos, me interesa mucho pensar la cuestión de lo comunitario.
como hablamos hace 2 semanas sobre el yo y sobre la cuestión de que cuanto más individualidad, más pierde el yo. Es decir, cuanto más individualismo, más se reduce el yo. O sea, contrario a lo que uno cree. Paradojalmente, para que un yo se realice, se tiene que realizar la comunidad en la que ese yo se desarrolla. ¿Sí? Cuanto más desarrollada está la comunidad, más posibilidades de ser uno mismo, ¿no? Y qué interesante ligar eso que estaba diciendo, que estábamos charlando hace 15 días, con la cuestión de la comunicación. Y si analizamos la palabra comunicar, viene de lo que tenemos en común. Esa es la raíz. La raíz es comunicatio, ¿no? Y es lo que hay en común, lo que está puesto ahí, lo común, ¿sí? Entonces, para que haya posibilidad de comunicarnos, tiene que haber algo en común. Yo si voy a otra cultura, donde se habla otro idioma, donde hay otros códigos incluso, porque no es solo el problema del idioma, porque de última me entiendo haciendo señas, pero hay otros códigos, ¿sí? Puede suceder que me sienta completamente aislado, perdido, solo, ¿no? Porque no logro establecer eso común que me une con el otro, ¿sí? Y eso para el ser humano es completamente vital. Entonces, los animales tienen muchas ventajas con respecto a los seres humanos, pero no han podido construir cultura, nosotros sí. Entonces, esa cultura, ¿no?, es producto de la vida en sociedad y solo se puede desarrollar a través de tener algo en común, ¿sí? Una historia, un lenguaje, ¿no? Entonces es muy interesante porque la forma en que nos comunicamos expresa la forma en que hacemos comunidad. Eso es muy interesante para pensarlo en estos tiempos de comunicación masiva, ¿no? La radio, en los años 20, convirtió a la población en una masa, ¿sí? Y cuando las personas se convierten en masa, se pierde justamente esto de la singularidad, ¿no? O sea, en realidad, yo decía la otra vez, charlando, decíamos, a mí no me interesa tener un público, ¿no? Me interesa tener interlocutores, gente con la que, a pesar de que nosotros somos lo que hablamos y ellos los que escuchan, con la que podamos establecer alguna especie de diálogo en estas charlas. Porque si lo que buscamos es un público, no importa si son, si esto los afecta o no los afecta, si los hace pensar o no los hace pensar. Lo que importa es que sean cada vez más, ¿no? Un número, ¿no? Entonces, la masividad convierte a las personas en un número y eso despersonaliza. Se pierde justamente este yo en la multitud. Y la multitud o la masa es completamente ambivalente, como dice Pablo Virno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa ambivalencia hace que hoy te amen y mañana te odien. Eso es un público. Y eso pasó con la radio en los años 20, y entonces empiezan a masificarse los gustos y por lo tanto se empieza a comportar la sociedad de una manera que nunca en la historia se había experimentado. Nunca en la historia se había experimentado. Y llevamos ya 100 años de experiencia como humanidad en este sentido, y bueno, la verdad que las consecuencias están a la vista y hay que repensar sí o sí esta forma de hacer comunidad que tiene que ver con esta forma de comunicarnos, ¿no? Y yo digo la radio porque fue el primero, pero en realidad hoy tenemos la experiencia mucho más, ¿cómo expresarlo? Porque realmente uno le resulta difícil expresar de las redes sociales, digamos. En una serie que yo miraba, el protagonista decía las redes asociales, ¿no? Porque, o sea, cada vez estamos más, mira, esto quería decir, tenemos más contactos y menos contacto, ¿sí? Tenemos más redes y menos vínculos, ¿no? Entonces estamos
mucho más informados, entre comillas, pero nos comunicamos entre nosotros mucho menos. Y no estoy elaborando, desarrollando una visión romántica, no, para nada, porque la rueda de la historia no se puede detener, ¿sí? Hay procesos sociales que son irreversibles. Pero en este nuevo escenario que tenemos, donde lo virtual ha cobrado muchísima importancia, tenemos que pensar esta idea. La forma en que nos comunicamos es la forma en la que hacemos comunidad. Y muchas veces estas redes sociales se terminan convirtiendo en una especie de cloacas, ¿no? Digamos, nosotros sabemos que hay un sistema cloacal en nuestra ciudad, pero no tiene por qué estar en la superficie de la calle y uno ver todo lo que está pasando por esas tuberías, ¿no? A veces a mí me da esa sensación con las redes sociales, ¿no? Que es como tener una cloaca a cielo abierto, así. Uno entra y terminás como cargado con cosas, ¿no? ¿No te pasa a vos? Que, viste, cuando lees a las personas ahí en las redes sociales que largan todo eso que tienen, que no sé si es el lugar, a mí me ha pasado, yo también lo he hecho, nadie está exento de esto. Y por eso me pregunto cómo hacer para recuperar esta idea de la comunicación. El otro día me decía una persona que estaba charlando que la palabra comunicación, sabía que iba a hablar de este tema, me dice, también puede pensarse en la unión de dos palabras, ícono común, y el ícono es la imagen, ¿no? El rostro. Entonces, la comunicación tiene que ver con mirar a los ojos, con poder tener un rostro al que yo le hablo, porque no es lo mismo cuando converso y miro a los ojos que cuando escribo así a lo loco en una red social para... Sí, también hay una cuestión que creo que es consecuencia de esto mismo, el hecho de que las personas simulan estar diciéndote a los ojos lo que están escribiendo en tu ausencia. Por eso hay tanto mensaje directo o indirecto a través de las redes sociales. Mirá, qué oportuno, porque uno de los temas que yo traía hoy es esto de la comunicación indirecta y de la comunicación directa, que trabaja mi filósofo preferido, que es Kierkegaard. Yo lo cito prácticamente todos los sábados que hablo, porque Kierkegaard trabaja sobre esto, sobre lo indirecto y lo directo. Hay mensajes que tienen que ser directos, digamos, uno no puede hacerse el enigmático con algunas cosas. Vos trabajás en los medios, lo podés decir mucho mejor que yo, ¿no? Es decir, hay cosas que se dicen directamente. Pero Kierkegaard dice algo muy interesante. La verdad, y sobre todo para el que está siendo engañado, no se le puede decir directamente, porque es como un ataque. La persona lo va a recibir a la defensiva, ¿sí? Va a buscar defenderse. Entonces, fíjate qué interesante, porque por eso funciona la literatura como un dispositivo social y cultural que es tremendamente comunicativo, pero que es totalmente sugerente, ¿no? La buena literatura no hace una comunicación directa, hace una comunicación indirecta. Alguien tiene una idea que se podría resumir en 2 renglones y escribe una novela de 400 páginas para poder expresarla, ¿no? Y compone una serie de personajes y los hace relacionarse, y quizás en el fondo hay algo ahí que está queriendo comunicar, pero que no puede hacerlo directamente porque perdería todo el encanto y también toda la fuerza de esa idea, ¿no? Entonces, la verdad no se puede decir directamente, solo se puede sugerir, solo se puede, insinuar, ¿no? Y estará en la capacidad de escucha del otro, ver qué es lo que se está diciendo y tratar de recuperar eso. En estos tiempos que corren, cuando hablamos de comunicación, es casi, tomarlo si querés, como una interpelación desde tu óptica filosófica. Lo que viene a tu mente es comunicación como método de estar en contacto, de poder decirle al otro lo que me pasa y viceversa, o comunicación valiéndonos de los elementos que nos comunican. Hoy, particularmente los medios, en todas sus formas. Bueno, está muy bien eso. Yo creo que es tan amplio el tema que entran todos estos aspectos, ¿no? Porque, perdón, yo pienso, bueno, nos comunicamos nosotros, hablamos, que es lo básico, natural.
nos comunican y están contribuyendo a que piensen por nosotros, en algún caso. Si no, no tendrían hoy los medios de comunicación, o no pesaría sobre los medios de comunicación, esta sospecha globalizada de que son los dueños de nuestros éxitos o fracasos. Bueno, muy interesante. Mirá, qué bueno esto, porque yo decía de la masa. La masa es manipulable, ¿no? La masa uno le puede dar forma a su gusto. El que, digamos, tiene la masa en sus manos puede darle esa... Sí, siempre que tenga un tamaño controlable. Claro. De acuerdo a nuestras manos. Exactamente. Bueno, claro. Si es muy chica es incómodo y si es muy grande corre el riesgo de caerse. De la potencia, digamos, que cada uno pueda abarcar. Pero ahí es donde yo decía también la otra semana lo del yo. Cuando uno tiene una identidad clara y puede, digamos, repensarse a sí mismo y saber quién es, no te van a manipular así nomás. Entonces, sí, el peso de los medios masivos en la manipulación social existe, pero no es omnipotente como muchos piensan, ¿no? Entonces es muy fácil echarle la culpa a los medios de todo lo que pasa en la realidad. ¿Hay manipulación? Claro que sí. ¿Hay intereses de por medio? Por supuesto que sí. Pero no, la realidad no se reduce a eso. La realidad siempre es mucho más amplia que la idea que tenemos nosotros de la realidad. Y en este sentido, vos decías, pensamos lo que nos hacen pensar. Merleau-Ponty, por ejemplo, dice, necesitamos pasar de un lenguaje hablado a un lenguaje hablante. Es decir, necesitamos dejar de ser pensados y empezar a pensar. Necesitamos dejar de que nos digan y empezar a decir nosotros nuestra palabra. Y a veces eso, por eso yo también pensaba, ¿qué relación hay entre el yo y la comunicación, ¿no? Entre quién soy yo y cómo me vinculo con el otro a través de esta herramienta tan poderosa como es el lenguaje o la comunicación. En ese sentido, frase rebuscada, ¿no? Pero yo comunico a partir de lo que me comunican. Y en ese sentido, ¿cómo poner a resguardo, entre comillas, si es que fuera necesario hacerlo, los niños, que son los hombres y mujeres del futuro? Bueno, ahí, claro, son sujetos completamente manipulables y ahí tenemos que revisar, por ejemplo, lo que es en los canales de dibujitos y todo eso, el tema de la publicidad. Está bien, pero vayamos a algo mucho más acá. Cuando se inicia una campaña de conciencia vial o concientización vial, lo más efectivo es ir a los niños del jardín o los primeros grados de la escuela, porque son los que después intentarán, cuando se lleve a la práctica, sentados en el asiento trasero, que los padres adopten conductas que corresponden. Luz de giro, no pases en la línea amarilla, como algo a mano y simple. Ah, está muy bien, está bien, no había entendido la pregunta. Está muy bien, claro. Esa sensibilidad que tienen los niños produce que sean mucho más permeables también bueno, tanto a las cosas malas como a las que son buenas. Yo pensaba también que vivimos hoy en el sentido, vos hablabas del lenguaje o de la comunicación no verbal o de lo que no se dice. Vivimos en la era de los emoticones, ¿no? Entonces nos expresamos mucho. A veces uno escribe un mensajito en WhatsApp, por ejemplo, y para darle énfasis a lo que está diciendo pone una cara después, ¿no? Pone un emoticón. Entonces yo digo, qué loco, porque después uno no ve que la gente gesticule tanto cuando la comunicación es cara a cara. Entonces también yo pensaba volver a un lenguaje de los gestos en la era del emoticón, ¿no? Es decir, mirarnos a los ojos y hacernos las caras que nos mandamos después por WhatsApp, porque lo veo mucho en los adolescentes, que se expresan mucho por emoticones, pero después la cara no dice lo mismo, no expresa tanto como lo pueden hacer por la vía virtual. Y eso es muy interesante porque está planteando que hay una nueva sensibilidad en este siglo XXI. Eso ha empoderado a los hipócritas. Ajá. Para mí. Porque a través de eso no te permite ser auténtico. Si no, nos explica cómo cada vez hay menos gente que pueda decirte de frente lo que siente. Porque
esto, una verdad absoluta, dicha de frente, la gran mayoría que te dice, y me trae problemas ser directo, cuando debería ser lo lógico. Bueno, acá está la prudencia y la astucia también. Como decía, hay verdades que no se pueden decir directamente, sino que se pueden insinuar y que escuche, el que quiere oír que oiga, ¿no? El que quiere oír que oiga. Para ser un buen comunicador, no hablo de comunicador desde los medios, en la vida, en lo cotidiano, se necesita más sentido común que educación, porque da la sensación que la educación la adquirís en la facultad de la calle, o el sentido común en la facultad de la calle, y la educación naturalmente en la educación convencional. Sí, por ahí habría que distinguir ahí entre lo que es la cultura y lo que es la erudición, digamos. La erudición no desarrolla sentido común por sí mismo. Yo en el laboratorio académico puedo gestar prácticamente cualquier idea y cualquier cosa y hacerla funcionar, digamos, ¿no? Es un laboratorio. Después sacás eso a la calle y se cae a pedazos, ¿no? Entonces, vamos a decir, ni sí ni no, ni blanco ni negro, no es tajante, no es una cosa o la otra. Sí la cultura como expresión humana de este espíritu humano, ¿no? Como expresión artística, digamos, en medios de producción, todo es cultura. Esa cultura sí puede desarrollar una forma más auténtica. Es la versión auténtica de lo que hemos logrado como comunidad. Esa cultura. Por eso la cuestión de la comunicación se estudia totalmente vinculada a la cultura y a la sociedad. O sea, muchísimos estudios que se llaman así, cultura, comunicación y sociedad en el siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Porque son tres elementos que están completamente relacionados, la cultura, la comunicación y la sociedad. Y vos fijate que, volviendo a esto que me re gusta, porque sale casi siempre este problema, siempre que charlamos sale la cuestión de lo auténtico y lo inauténtico. Vivimos también en un momento donde las palabras están vacías, ¿no? O sea, decimos algo, pero eso que decimos no resuena porque pareciera que no significa nada, ¿no? Que no tiene peso la palabra, no tiene cuerpo la palabra. Las palabras están vacías. Entonces, fíjate que vos hace un rato lo decías en el otro bloque sobre la cuestión política. Los políticos se han convertido en comunicadores que dicen lo que la gente quiere escuchar. De hecho, hacen estudios previos para elaborar sus discursos. Y claro, son discursos hechos a medida, pero llenos de eufemismos. No están diciendo lo que piensan, digamos, no hay verdad. Pero no porque mientan, ¿no? Sino porque falta autenticidad en los discursos. ¿Sí? Teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos eso resulta efectivo, la falla está en nosotros, que somos los receptores. Completamente, pero cuando vos te convierten en una masa, ¿sí? Por eso digo, no son solo los medios de comunicación, sino que hay toda una serie de dispositivos del poder, para vincularlo con el otro tema que habíamos hablado, de donde también salió la cuestión de la comunicación. Todos los dispositivos de poder quieren ejecutar ese poder y conservarlo. Entonces, bueno, si para conservarlo tengo que decir, mentime que me gusta, ¿no? En criollo, mentime que me gusta. Entonces yo hago como que digo tal cosa y vos haces como que me crees y mantenemos todo este circo y necesitamos que haya verdad. O sea, que todo. Ayer hablaba también con una compañera, decía, todo es de mentira, todo es de cartón, o todo es descartable. Y en ese sentido, pensar la comunicación desde el lugar de la autenticidad, me parece que es pensar otra cosa. De todas maneras, creo que nos hemos banalizado tanto como sociedad que hoy pesa más la palabra que los hechos. Bien. Y ahí entra el tema del idioma con una cuestión Bien. que va a generar discusión, que es el famoso todes. ¿Qué tiene que ver con esta cuestión? Bueno, bien, muy interesante, porque cuando se da la contradicción de que muchas veces lo que pretende la inclusión o la inclusividad termina convirtiéndose en algo exclusivo, ¿no? O excluyente. Y excluyente, claro, sí. Si no hablas así, no perteneces a
al grupo de los que incluimos. Pero por otro lado, vos lees y estudiás a los que están proponiendo esta nueva forma de hablar, y como te digo, en los papeles funciona perfecto, porque vos decís, es verdad, siempre se habla de el hombre como en un sentido genérico, ¿sí? Pero cuando se habla de los varones, por ejemplo, no se dice varones, se dice hombre. Entonces, siempre hay un sector que está invisibilizado en el lenguaje, ¿no? Ahí habría que ver si la cuestión del lenguaje no es otro tema también, ¿no? Para hablar, o si podemos incluirlo acá en la cuestión de la comunicación. Por eso decía hoy, esto es una cuestión personal. El vehículo principal de la comunicación es el lenguaje, más allá de la expresión visual, sonora, etcétera. El lenguaje, el hablar, lo que estamos haciendo, sí. es la manera más efectiva de comunicación. Sí. Después podemos ir o no aceptando los nuevos cambios que vienen. Yo creo que el TODES es hoy más un capricho, o es haber cortado la fruta verde todavía del árbol para los tiempos que corren. ¿Te gusta la polémica? Sí, puede ser. Estamos pensando otra cosa. Sí, puede ser, es un tema. A mí me interpela, digamos. Me hace mucho ruido. También hay una cuestión que a mí me resulte indiferente, decir todos, todas o todes, no significa que para otro tenga que serlo, como tampoco que sea una cuestión de Estado para otros pretendan que para mí también lo sea. Claro, ahí está lo que decíamos hace un ratito. Mira, yo a veces hago un ejercicio donde me pasa porque trabajo en muchas escuelas donde la mayoría, digamos, de los estudiantes son mujeres y por ejemplo, y a mí me pasaba, cuando yo estudié eran la mayoría mujeres y éramos 1 o 2 varones, y si yo digo, bueno, chicas, y automáticamente suena violento o excluyente para ese varón que está ahí, que no ha sido nombrado, ¿no? Pero si yo digo, bueno, chicos, no pasa nada. Entonces, en ese sentido, es decir, hay 10 mujeres y un varón, y digo chicas, y se escandaliza el varón, pero si digo chicos, no se escandaliza el resto. Entonces, la cuestión del lenguaje sí claramente no es inocente. Pero en esto de la autenticidad que hablamos, no puede desarrollarse la inclusividad desde el lenguaje como una especie de comisariato, ¿no? ¿Cómo se diría? ¿No? Como una especie de comisario ideológico donde vamos a controlar que la gente hable en inclusivo, pero después no haya inclusión un carajo, digamos, perdón la expresión, porque la inclusión no pasa solamente por hablar inclusivamente, sino por practicar comunitariamente la inclusión. Y el lenguaje entonces se derivaría de esa experiencia práctica cultural de la inclusión real, ¿no? Ahí me parece que hay un núcleo para discutir. Y esto ya te digo que va a armar un revuelo terrible, pero hay que pensarlo, y hay que pensarlo auténticamente, sin caretas, digamos, sin caretas, poder hablarlo con... Bien, pero que la pretensión de libertad no nos someta a un escondido libertinaje. Volvemos a lo mismo, la hipocresía y tantas otras cuestiones. Por eso digo... Que no sea una nueva cárcel, ¿no? Eso es fundamental. No podemos tendernos a nosotros mismos como sociedad nuevas trampas, ¿sí? Igual yo en estos asuntos, vos sabés que no me siento con la autoridad para hablar abiertamente, porque en lo personal hablo, yo tengo todos los privilegios, digamos, sociales. O sea, soy varón, soy joven, soy universitario, tengo ojo celeste, ¿me entendés? Entonces es como decir, hablo de la inclusión, es medio careta también de mi parte, porque yo tengo todos los privilegios, ¿me entendés? Soy trabajador y tengo un trabajo formal. Bueno, pero eso tiene que ver con el condicionamiento que cada uno se ponga. Bueno, por eso digo, yo en lo personal no me siento con la autoridad para hablar de lo que es la inclusión o la exclusión, porque digo, yo estoy remetido, digamos. Pero ¿qué te hace pensar que sos privilegiado por tener ojos celestes ser universitario?
Es que son privilegios. Pero eso lo vive cada uno. Para mí, que alguien sea universitario no lo pone, no lo pone por encima de lo que yo creo ser, como tampoco... No, está bien, pero a nivel social, digamos, a nivel social, desde el punto de vista fenoménico, si querés, desde el fenómeno social, digamos, yo estoy ubicado en un lugar, digamos, que no es el de la exclusión precisamente. Entonces la reflexión que puedo hacer sobre la inclusividad estoy en un punto, en un lugar de privilegio. No es lo mismo que hable de inclusión o de exclusión una mujer pobre, extranjera, ¿me entendés?, que está en las antípodas de la inclusión, que lo haga yo en la radio. Pero no comparto. Bueno, por eso digo, yo no me siento con la autoridad. Creo que tiene que ver con una cuestión de comunicación. A mí personalmente, que me hablen mejor o peor, no me cambia respecto a la vida. Yo sé, esto es una cuestión personal, hoy lo charlábamos fuera de aire antes de salir, no sé si será la edad o qué, uno comienza a ser más práctico inclusive en el pensamiento. Si al final de cuentas, no por eso vas a pasar por la vida sin que las cosas te importen nada, pero vamos todos para el mismo lado. En una nota que hicimos ayer con el doctor Rodríguez, que hoy está disertando sobre la muerte, si hay algo igualitario, es la muerte. Bueno. A partir de eso, ¿te vas a vanagloriar de qué? No, pero yo me refiero en este sentido, de un lenguaje... Yo te noto condicionado socialmente. Sí, completamente. A mí no me pasa eso. Bueno, a mí me pasa, pero ¿por qué? Porque digo, esto que estoy diciendo, ¿realmente lo encarno, lo pienso? ¿Realmente la autoridad, tengo la autoridad en la palabra para hablar de, por ejemplo, inclusión? Sí, porque sos un ser vivo, habitás esta tierra y respirás este aire. Claro. Sos libre, estamos en un lugar libre, digan lo que quieran. Bueno, ahí yo me siento condicionado. Está bien, pero eso es una cuestión de cada uno. Sí, por supuesto. Yo no comparto que vos digas, yo no puedo hablar. No me siento, fíjate, puedes revisar lo que está en el video. Ya sé, digo, pero fíjate que yo dije, en lo personal, yo dije, en lo personal no me siento con la autoridad para meterme con esto. Sí creo, insisto en esto, que lo que pretende ser inclusivo no puede ser exclusivo y excluyente. Y sí pienso que es mucho más auténtico cuando se desarrollan procesos sociales y culturales de transformación que cristalizan luego en un lenguaje, y no intentar transformar la realidad desde la artificialidad de la palabra. O sea, la palabra tiene que ser la traducción de una acción. Vos lo decías recién, se habla, pero se hace cuánto de lo que se habla. Yo creo que tiene que haber una comunión tal entre lo que decimos y lo que hacemos, que la misma expresión hablada crea una realidad, desarrolla una acción, y que la misma acción se puede traducir al lenguaje hablado sin que haya ahí una dicotomía. Para mí ese es el punto máximo de la autenticidad, ¿no? La palabra se traduce en acción solo al ser dicha, y se convierte en acción la palabra misma, porque luego de la palabra viene la acción, o en el momento mismo de la palabra se desarrolla la acción, y al revés, la acción es traducida en un discurso, en un lenguaje, en un dispositivo, que justamente traduce la experiencia y la hace comunicable. Pienso, estamos en un momento disruptivo de nuestra historia social argentina. Sí. La verdad, el mundo, por lo de la globalización, nos puede interferir o no en algún punto, pero creo que Argentina particularmente, Villegas no es la excepción, estamos en un momento absolutamente disruptivo, producto de los cambios en la comunicación. Y más allá de compartir o no el tiempo del todes u otras formas de expresión, hay que celebrarlas, porque en el fondo tiene que ver con esto. Justamente. Estamos comunicando o estamos hablando de los cambios en la forma de comunicar. Justamente, a ver, pensar esto hace 1 año y medio era imposible, pero porque no estaba ahí puesto. Ahora está puesto y eso nos interpela, ¿sí? Eso nos interpela. Una cosa que quería agregar, y yo ya voy cerrando por lo menos de mi parte.
Algo que me parece muy, muy relevante en este sentido es pensar que nosotros, si bien estamos en el siglo, en el 2019, vos decís, estamos en un momento disruptivo. Yo, ¿sabes lo que siento? Y se los decía el otro día a un grupo, siento que estamos a las puertas del siglo XXI, que todavía como sociedad no hemos entrado en el siglo XXI, que estamos tratando de resolver algunos asuntos que nos han quedado pendientes del siglo XX. Bueno, lo adelantamos, tiene que ver con esto que te decía el Todes. Para mí se cortó la fruta, ya se puede comer, pero le faltaba un poquito más, quizá. Y lo mismo con el siglo XXI. Yo comparto eso de que la fruta no estaba madura, lo comparto. Lo comparto porque si no nos generaría tanta resistencia, ¿no? Si no nos generaría tanta resistencia. Incluso entre los sectores que pretenden estar incluidos dentro de esa nueva forma de expresión. Pero también estos tiempos que vivimos son tan acelerados, ¿sí? Que a veces las cosas ocurren y bueno, y hay que poder pensarlas en situación, ¿no? Así que ahí está, es interesante. Bueno, es la comunicación que viene ligada directamente a nuestra libertad, lo que nos permite tratar de comunicarnos en medio de esta cuestión. Sí, por eso insisto en esto. Comentarios un montón que nos van llegando, algunos que comparten con vos, rubio, ojos celestes, y otros que no. Lo sé por la foto de WhatsApp. A propósito de los tiempos que corren. Bueno, hay que reírse un rato, sí. Bueno, ha pasado también, cada uno tiene su historia, ¿viste? Cada uno tiene su historia. Pero sí, yo eso lo digo con total sinceridad. Hay cosas en las que no me siento con la autoridad para hablar. Y de lo que no se puede hablar es mejor, ¿viste? Callar, qué sé yo. Sí, estas reflexiones que te decía. Bueno. Yo insisto que estamos en una sociedad maravillosa donde se puede hablar absolutamente de todo y seguís siendo tan libre al salir como cuando entraste. Sí, pero también sucede algo, eso es verdad, pero como falta esta autenticidad y se desarrollan relaciones diplomáticas, por eso digo lo de los discursos a medida. Sí, eso, perdóname que te interrumpa, eso es como ser preso de querer dar una imagen de persona libre. Exacto. ¿Pero por qué? Porque estamos tan susceptibles, ¿no? Que ya no tenemos vínculos, tenemos relaciones diplomáticas. Entonces queremos quedar bien absolutamente con todo el mundo, ¿no? Como hacen los diplomáticos. Sí, pero no me vinculo con nadie. Entonces es re difícil así desarrollar una comunidad más saludable, ¿no? Donde cada singular pueda emerger, ¿sí? Donde cada uno pueda animarse a ser sí mismo, como decíamos hace 15 días. Tendríamos que ser más robóticos, quizás. Así, bueno, mira, no. A partir de este momento me pongo en formato periodista o formato negociador. Y acá soy formato yo. Y entonces habla libremente. Claro, bueno, fíjate que la conversación se desarrolló con gran libertad. Con gran libertad. Bueno, lo bueno que el estar comunicados nos genera, a mí personalmente, más confusión que... O sea, resume... A modo de conclusión de esta charla, mi confusión es clarísima. Es buenísima. Tal cual. Porque nos invita a seguir pensando otra cosa. Sí, esa paradoja, ¿no? Esa inquietud nos permite pensar otra cosa. No sería posible sin la comunicación. No, claro, es pero elemental. Constitutivo del ser humano. Bien, da para otro capítulo más. Porque da la sensación que quedó todo absolutamente abierto, tiempo cumplido. Sí, bueno, aprovecho que estamos en Radio Pueblo. A mí me encanta pensar que esto es filosofía de pueblo. Les mando un saludito a mis compañeras de UDEP que acá están en el grupo a full debatiendo todo esto que estamos charlando. Sí, a mí también me están llegando muchos mensajes. Muchísimos. Bueno, un saludo a toda la audiencia que se prende los sábados en mate de por medio, imagino. Yo termino con esta reflexión a propósito de lo que dijiste, que insisto, no lo comparto para nada, lo de Rubio Ojos Celeste, no porque yo carezca de esas cuestiones que para mí nunca fueron un problema. Habría que preguntarle a los estilistas de nuestro pueblo, si querés, si las rubias se tiñen más de morocha que las de pelo negro o castaño de rubias. Ese es otro tema, pero yo lo que decía de los ojos celestes, ¿sabes por qué?
Porque a mí me ha pasado, por experiencia te lo digo, por ejemplo en el secundario me pasaba que yo iba con un compañero a hablar con la directora por algún problema que teníamos en el curso, y a mí me recibía y a mi compañero no. ¿Me entendés? Y a veces tenés cara de bueno, porque tenés ojos claros. Y está estudiado, esto no es una pavada que estoy diciendo yo, está estudiado que hay un prejuicio favorable para aquellas personas de ojos claros, ¿no? Esto está estudiado, ¿eh? Habría que preguntárselo, ya no vive, Luca Prodan, cuando escribió la canción... Claro, bueno, pero ahí tenés, ¿ves? Ahí tenés. Digo, Ahí tenés, qué crack. Pero él cantaba, ¿ves? Él cantaba la justa y lo decía así, con una autenticidad absoluta. yo con esto termino, casi un poco en broma, un poco en serio. De haberlo podido analizar como hoy, cuando era bebé, si hubiese visto las propagandas televisivas de los pañales, le hubiese dicho a mi vieja, mamá, esos pañales para mí, que soy feo y narigón, no me los puedo poner, porque eran todos bebés rubios, ojos celestes. Sí, hay mucho prejuicio con eso te decía que... Pero eso va en cada, por eso digo, tener ser libre desde adentro, eso es fantástico, ¿no? Bueno, es una conquista, hay que ir hacia esa conquista. Pero bueno, ser consciente que la vida, la misteriosa vida, ponerle naturaleza, Dios, lo que quiera, se te presenta con cualquier cosa en cualquier momento. Bueno, y eso es lo que nos tiene que enseñar, a mí personalmente me invita a ser bastante prudente en el... Aprovechamos para pasar, digamos, el chivo, y está la charla sobre la muerte en el canal de YouTube de Distrito Interior, está la charla sobre la muerte donde hablamos de esto, y en la del cuerpo también, está donde hablamos de la cuestión de la fragilidad, los frágiles que somos, y cómo muchas veces todo lo demás es un cascarón que construimos para tapar esa fragilidad. Ahora, si nos conectáramos desde la fragilidad, seríamos todos mucho más auténticos.